Por estos días transcurren los encuentros por seguridad, que son la segunda fase o la segunda etapa del proceso rumbo a la confección de un Plan Nacional de Seguridad Pública. Y vamos a abordar justamente la marcha de los encuentros por seguridad en el marco de ese proceso y también hablar de temas vinculados con el sociólogo Emiliano Rogido, que es asesor del ministro del Interior, Carlos Negro, y coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública, que es una de las iniciativas y objetivos políticos más relevantes que tiene este gobierno, teniendo en cuenta lo desafiante que es la agenda en materia de seguridad. Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido, buen día, gracias por estar. Bienvenido, muchas gracias Martín por el espacio. A ver, te decía fuera de aire recién, vamos a blanquear la charla que tuvimos recién. Me interesa en el comienzo hacer algunas precisiones, definir algunos términos para ordenar, sobre todo ante la audiencia, iniciativas que conviven en este proceso hacia la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Pública y que capaz que no siempre se diferencian debidamente. En este momento transcurren los encuentros por seguridad. Vos me decías que son la segunda etapa de ese proceso que va a desembocar en la creación del Plan Nacional. ¿Cómo podemos explicarlo, ordenarlo para que se entienda esa secuencia? Bien, la construcción del Plan Nacional de Seguridad Pública ya está en marcha, o sea que lo estamos haciendo. Lo primero que hicimos para construir el Plan Nacional de Seguridad Pública fue un diagnóstico empírico a partir de datos del Ministerio del Interior, ¿sí? Es común escuchar que los problemas de seguridad están sobrediagnosticados, pero no es cierto. Tenemos una noción a veces un poco equivocada del diagnóstico. En la agenda de hoy ya mencionamos alguna opinión que iba en ese sentido desde el Partido Nacional. Y diagnóstico significa a través del conocimiento. Y a través del conocimiento nos dimos cuenta, por ejemplo, a partir de marzo, de que las estafas son el tercer delito más denunciado en nuestro país. ¿Eso no se sabía antes? No se sabía antes, no se reportaba. Tradicionalmente, en el gobierno anterior y en otros gobiernos previos, el Ministerio del Interior siempre reportó 4 o 5 indicadores criminales, a pesar de que el Código Penal es mucho más amplio. La baja de las denuncias de rapiñas y de hurtos que sucedieron en los últimos años fueron más que compensadas por el aumento de las estafas, que también es producto de un cambio de las oportunidades criminales que se dio en el marco de la pandemia, ¿no? Donde las personas estaban menos expuestas a ser victimizadas en la vía pública y más expuestas a través de dispositivos digitales. Es interesante eso que mencionás porque yo tengo muy presente toda la discusión que se dio cuando había asumido hacía poco el gobierno anterior a nivel político con respecto a los motivos por el cual bajaban los hurtos y las rapiñas. Incluso desde la oposición, esto que vos mencionás no se mencionaba, o capaz que no se mencionaba tanto, de repente alguna voz lo decía y yo no, sino que más bien se hablaba eventualmente de los efectos de la pandemia en el sentido de que había menos actividad en las calles y ahora aflora esta otra conclusión que va en otro sentido. Es que sin datos no hay debate público y no hay políticas públicas. No tocamos la realidad, no la vemos. Entonces, parte del diagnóstico que nosotros presentamos, un diagnóstico robusto, que incluye varios otros indicadores que no se han publicado tradicionalmente por parte del Ministerio del Interior, echan luz sobre los problemas. No solamente para saber si aumentó o bajó, ver dónde se dieron los problemas, cuál es el perfil de las víctimas, qué oportunidades de prevención tenemos. Y el caso de las estafas es importante porque el daño patrimonial de las estafas es mucho mayor al que tienen tradicionalmente las rapiñas y los hurtos, ¿sí? Y además porque las respuestas de seguridad pública son de naturaleza diferente. O sea, no es con más policías en la calle o con más cámaras de videovigilancia que vamos a abordar el problema de las estafas, requiere otro tipo de abordaje. Entonces, la primera etapa del plan fue este diagnóstico que nos dio un sentido de realidad, los pies en el piso, para ponernos a trabajar. Recordemos cuándo se presentó y ya que estamos, cómo se puede acceder a él, porque de repente hay gente que se interesa en ese contenido que supongo es público. Es público, todo lo que hacemos tratamos de que sea público. Tenemos un sitio web que creamos, el Plan Nacional de Seguridad Pública, allí en la parte de documentos pueden acceder tanto al diagnóstico como a otros documentos. Por ejemplo, cada reunión de los encuentros por seguridad tiene su relatoría. Nosotros tratamos de dejar huella de cada paso que vamos dando, desde un principio, porque hay un compromiso de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. La seguridad pública es una causa nacional, ¿sí? No solamente porque es el principal problema de preocupación de la población y porque tenemos desafíos estructurales importantes para abordar en materia de seguridad, sino porque también se nos va lo más preciado con la seguridad pública, compromete lo más preciado, compromete el Estado de Derecho, compromete la fortaleza de nuestras instituciones que tanto nos enorgullecen, compromete el desarrollo económico. La gente muchas veces no hace esta conexión, pero las inversiones y el turismo dependen de la seguridad.
Y compromete también la cohesión social, que es algo que los uruguayos valoramos mucho, la idea de vivir en una sociedad integrada, en una sociedad de clases medias. Entonces, todo esto depende de la seguridad y la población lo sabe. Nosotros estamos queriendo poner el tema de la seguridad pública en otro lugar al que ha estado tradicionalmente, que es el del embate político, el del boicot con fines electorales o el tema llave para la transición de los partidos en el gobierno. Creemos que todos los partidos hayan pasado recientemente por el gobierno alimenta la ilusión de que la madurez política para tratar este tema sea mayor y que también los partidos entiendan qué país es mejor gobernar en el futuro cuando les toque estar en el gobierno. Alimenta, ¿no?, la ilusión, dijiste. Alimenta la ilusión. El tema es si pasamos de la ilusión a la certeza de que hay efectivamente una madurez mayor para acordar. Claro, lo que pasa es que no todo depende de lo que nosotros hagamos. Lo que estamos intentando hacer en los encuentros por seguridad es propiciar las condiciones para que esas contribuciones que estamos seguros muchas fuerzas vivas de la sociedad tienen para hacer, tengan como hacerlas con seguridad, con el compromiso de que sea público los aportes también y cada paso que vamos dando, y con la idea clara de que acá, y esto lo dijimos incluso a riesgo de parecer antipáticos desde el primer momento, esto no es un cogobierno. El gobierno tiene el derecho y el deber de gobernar. De hecho, venimos hace muy pocos meses de unas elecciones que laudaron esta decisión de quién iba a gobernar. Entonces, cómo gobernar es una decisión importante. Y el gobierno, luego, una vez definido el diagnóstico, está intentando identificar, a partir de sectores clave en la producción de seguridad pública, qué visiones hay para complementar cualitativamente ese diagnóstico, cuáles son las prioridades que los distintos sectores ven sobre la seguridad pública, qué recursos tienen para movilizar, cuáles son los aportes que hay para hacer. Nosotros no estamos solamente identificando problemas, sino tratando de ver cada sector, el sector productivo, la academia, distintas agencias del Estado, ¿no?, los partidos políticos. ¿Qué tienen para aportar en la construcción de un Uruguay más seguro? Eso también lo hemos hecho en las primeras 2 instancias de los encuentros por seguridad. Y por último, este ha sido el tercer objetivo, tratar de monitorear o entender las expectativas que hay. Hay que gobernar las expectativas y no vender espejitos de colores ni ser irresponsables con las expectativas que estamos generando. Entre otras cosas, con esto de que va a ser el gobierno, lo dijimos desde el primer momento, el que va a decidir, bueno, cuáles son los temas sobre los cuales va a profundizar el Plan Nacional de Seguridad Pública. Un Plan Nacional de Seguridad Pública no puede abordar todos los problemas de seguridad pública. Tiene que priorizar y articular los recursos siempre escasos a esos objetivos estratégicos. Y esa decisión, informado por los sectores, las fuerzas vivas de la sociedad, esa decisión la toma el gobierno. Antes de pasar a, digamos, nuevos pasos que se van a dar, ¿no?, y de hacer públicos algunos detalles que todavía no se habían hecho públicos, para ordenar la definición de las distintas fases, etapas, partes de la elaboración de este Programa Nacional de Seguridad Pública. Nos hablaste del diagnóstico, ese que está asociado a un documento que es público, que se puede descargar en la página web como el primer paso. Ahora se da el segundo, que son los encuentros por seguridad, con participación política, pero también de otros actores sociales, ¿no?, de la academia, de la sociedad civil organizada en distintas organizaciones, del mundo del trabajo, del mundo de las empresas, y podríamos seguir. Y ayer, en este contexto, se lanzaron los eventos por seguridad. Explícanos brevemente qué son o qué van a ser, tengo entendido, de aquí a diciembre. Bien. Parte de la innovación del Plan Nacional de Seguridad Pública fue la creación de un Consejo Internacional de Observación y Cooperación. No fue más que esto: llamar a las agencias internacionales que trabajan en este tema o en temas afines y convocarlas a trabajar en conjunto desde el momento cero. Tradicionalmente los países van atrás de las agencias a ver si consiguen un mango y a ver si se pueden alinear a sus agendas. Cada agencia internacional tiene su agenda de trabajo. Acá intentamos sentar a varias agencias, son 6, el BID, la CAF, la OEA, el PNUD, la UNODC y el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur. La penúltima que mencionaste yo no la conocía. ¿El instituto? La anterior. ¿La UNODC? Sí, ¿qué es? Es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo sentamos en una mesa, le dijimos, estamos con esta idea de construir un Plan Nacional de Seguridad Pública, con estas características, queremos que sean parte de esto y que funcionen como un consejo asesor. ¿Cuál es el rol de estas agencias? La de ser como, así como hay observadores internacionales en las elecciones que son contestadas, ¿no?, tenemos este consejo que participa de todos los encuentros por seguridad.
y que vela por el cumplimiento de las reglas del diálogo, porque los encuentros por seguridad tienen un marco para darse, un documento que fue compartido con todos los participantes, hay una convocatoria a trabajar de cierta manera. Ellos también nos brindan asistencia técnica y financiera, ¿sí? No tienen un rol deliberativo, o sea, no nos van a decir las agencias internacionales lo que los uruguayos tenemos que hacer para resolver nuestros problemas, pero nos van a dar apoyo. Y parte de este apoyo es no reinventar la rueda y que las soluciones que nosotros encontremos se basen, consideren las experiencias regionales e internacionales. En ese marco, el Consejo nos facilita, de acá a fin de año, una serie de 5 eventos, trayendo expertos internacionales que trabajan vinculados a estas agencias para mejorar el debate público sobre temas clave. Hoy a las 5 de la tarde, en el LATU, tenemos el segundo, ayer fue la presentación el lanzamiento de los eventos por seguridad. Hoy tenemos ya el segundo en el LATU a las 5, con el apoyo también de Uruguay Innova y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Vamos a hablar justamente de ciberdelitos, los nuevos desafíos que implica para la seguridad pública. Va a haber una presentación de la Policía Nacional sobre este problema y vamos a convocar a los académicos para que nos den luz sobre cuáles son las aristas del problema y al sector, a la industria, al sector productivo, porque buena parte de las soluciones van a tener que venir de la mano de la innovación, del software. Tenemos una industria de software muy pujante en Uruguay, tenemos que ponerla al servicio de la solución de los problemas de seguridad y mostrar que acá también hay un nicho, una oportunidad de mercado. Porque los problemas de ciberseguridad no son solamente de Uruguay, es algo que pueden aprovechar a nivel regional las empresas en caso de que sean capaces de proveer servicios de calidad. Entonces, de la misma forma, de acá a fin de año vamos a trabajar con una agenda de 5 temas que son muy importantes para nosotros y a partir de los cuales queremos elevar un poco el nivel del debate público. La actividad prevista para hoy en el LATU es de acceso público, se puede seguir en directo por alguna vía, a distancia. Es de acceso público, tiene cupos limitados, va a contar con la participación del ministro, también con la participación de Bruno Gili, que está a cargo de Uruguay Innova. Y bueno, distintos panelistas, hay un formulario de inscripción, no recuerdo si va a estar transmitido en streaming, pero sí es abierto al público. ¿Y cómo seguirá el proceso en adelante en términos de esta elaboración, de los pasos previos a la elaboración de un plan nacional? Tengo entendido, sé que hay algunas cosas para comunicar en el sentido de elementos que van surgiendo que no se habían mencionado públicamente todavía. Sí, bueno, los encuentros por seguridad se dieron de esta forma, y así estaba previsto. 2 rondas con cada tipo de actor. Hasta ahora estuvimos discutiendo los lunes el sector productivo entre sí. El martes las organizaciones sociales discutieron entre sí. El miércoles las agencias del Estado, el jueves la academia y el think tanks y el viernes los partidos políticos. Tuvimos 2 reuniones, nada más con cada uno, con el objetivo que mencionaba antes de mapear prioridades, de mapear recursos movilizables y de conocer las expectativas y la corresponsabilidad, o sea, de qué manera se imaginan vinculándose con el plan. De acá a diciembre vamos a trabajar en torno a objetivos estratégicos, ¿sí? Estas 2 primeras instancias, más el diagnóstico empírico, nos permitieron identificar cuáles son los objetivos estratégicos que le van a dar estructura al Plan Nacional de Seguridad Pública. Y ahora lo que queremos hacer es tener reuniones en torno a esos objetivos. Entonces, el primer objetivo con el que vamos a trabajar es la reducción de los homicidios. Y allí van a participar de esos encuentros por seguridad los actores que tengan interés, familiaridad con ese tema, apenas. Por ejemplo, supongo que participará La Vida Vale por las organizaciones de la sociedad civil y no otras ONGs. Participarán académicos que trabajan sobre ese tema y no sobre otros, y así por delante. La idea es, una vez definido el problema, tratar de entender sus causas, tratar de entender cómo podemos intervenir sobre las causas y perfilar instrumentos de política para justamente revertir la situación de los homicidios. El segundo tema sobre el cual nosotros vamos a trabajar es el control de armas de fuego y municiones, ¿sí? Que está asociado a los homicidios, pero no solamente. Está asociado a muchos delitos. Tenemos un aumento importante de los heridos por armas de fuego. También las armas de fuego son un vector importante de los suicidios, que es otro problema de violencia autoinfligida en este caso, que tenemos en nuestro país. Y además no tenemos cosas básicas como una trazabilidad de las municiones. O sea, yo ponía esto como para que vean el tamaño del problema, ¿no? En un contexto en el que estamos preocupados por la penetración del crimen organizado, podríamos estar financiando con recursos públicos municiones que terminan en manos
del crimen organizado, por no tener una adecuada trazabilidad. O sea, es una locura. Y es lo que vemos en la región, que armas y municiones legales de la policía o del ejército terminan a través de fugas y de corrupción en manos del crimen organizado. Las noticias de robos de municiones en fuerzas públicas de seguridad datan de mucho tiempo, son hasta frecuentes, diría, en este país, ¿no? Totalmente. Entonces, muchas veces la discusión se estanca cuando se piensa, quieren desarmar a la población. En términos de armas 0-1, ¿no? La población puede tener armas o no puede tener armas. Y lo cierto es que en el medio hay millones de cosas que se pueden hacer que son de orden. Como por ejemplo esto, tenemos trazabilidad de las vaquitas desde hace muchos años y no tenemos trazabilidad de las armas cuando los uruguayos nos estamos matando entre nosotros y a nosotros mismos de una forma dramática. Entonces, ese va a ser un segundo eje estratégico que el plan va a abordar. Y nos queda el tercero. Son más. Son más. Sí. El tercero es la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos niveles preocupantes y crecientes en los últimos años de violencia doméstica, también de delitos sexuales, que crecieron 65% en la última década, y tenemos el problema de que los niños, niñas y adolescentes, bueno, tuvimos el caso de violencia vicaria recientemente, reciente. Y el riesgo de cooptación de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado, que es algo que nosotros vemos también a nivel regional, y en particular el problema de la trata, ¿no? De la violencia sexual y la trata de niños, niñas y adolescentes. El cuarto desafío que el plan va a abordar está vinculado al narcotráfico. Hablar de crimen organizado tiene de pronto más sex appeal, pero es un concepto mucho más amplio y mucho más vago. Lo que es adecuado a la hora de pensar políticas públicas es pensar en mercados ilícitos específicos para abordarlos. Entonces, en relación al narcotráfico, tenemos un aumento muy importante de delitos vinculados a estupefacientes y tenemos además la preocupación de que Uruguay dejó de ser solamente una ruta de tránsito para convertirse en un espacio relevante de acopio, de distribución y de consumo. O sea, lo que cambiaría el estatus de Uruguay en una cadena de valor internacional vinculada al tráfico de las drogas. Y esto también, el narcotráfico, de acuerdo a la experiencia regional, nos llama la atención sobre otros problemas conexos, como el de la corrupción política, el de la corrupción policial, ¿sí? Y el riesgo de que se consoliden grupos criminales vinculados a la rentabilidad que este mercado tiene, que lleven el nivel de los problemas a otro nivel. Nosotros con este plan tenemos una oportunidad que no sabemos cuánto más vamos a tener en el futuro, porque la cosa está mal, pero puede ponerse mucho peor. Y es lo que vemos en la región. Entonces tenemos una oportunidad y un llamado a la acción que es muy urgente. El quinto desafío que queremos abordar tiene que ver con justamente ciberdelitos y fraudes informáticos. El Plan Nacional de Seguridad Pública tiene que dar cuenta de los desafíos emergentes en materia de seguridad pública. Hoy en día, como te decía, las estafas aumentaron muchísimo, de 6.500 en 2013 a más de 14.000 en 2024, y hay otros delitos como el ataque a infraestructuras críticas de datos. Los datos hoy son un recurso valioso para las empresas. Datos públicos, datos de las empresas privadas. Los ciberataques, por lo menos en la órbita del Estado, son noticias frecuentes, otra vez, ¿no? En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a ese tipo de dificultad. Exactamente, hay mercado ilegal de venta de datos y además los ambientes digitales no solamente tienen que ver con el atacar los datos, sino también son un canal para el asedio, el acoso, la violencia sexual, otras formas de violencia, incluso explotación sexual en medios digitales de niños se dan en ambientes digitales, y esto requiere un abordaje diferente al que hemos tenido tradicionalmente. Entonces definimos 5 desafíos prioritarios en materia de seguridad pública. Paso lista de nuevo: homicidios, armas, violencia basada en género, resumiendo, narcotráfico y ciberdelitos. Ahí están, yo no usé los términos exactos, pero ahí están los 5 ejes. Los 5 ejes que son complementarios. Estos son como 5 problemas que tenemos que abordar, prioritarios, ¿no? Y lo complementamos con 2 ejes que tienen que ver con capacidades institucionales para hacer frente a estos problemas. El sexto eje, si querés decirlo así, tiene que ver con articular el sistema de justicia criminal. El sistema de justicia criminal es un sistema que está compuesto, a grosso modo, por el trabajo de la policía en conexión con la Fiscalía, en conexión con el Poder Judicial y con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene que ver con cómo sancionamos el delito, perseguimos y sancionamos el delito. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer es romper con la mirada
estrictamente institucional y tener indicadores del sistema como un todo. Y ver con lógica del sistema dónde están los cuellos de botella para intervenir quirúrgicamente. Tradicionalmente cada ministerio va atrás de lo suyo, pide más recursos. Los recursos son necesarios pero no son suficientes. Visto con lógica de sistema, nosotros tenemos que ser capaces de ver qué intervenciones específicas pueden ayudarnos a tener mejores resultados incluso con los mismos recursos, ¿sí? Entonces, parte del trabajo que vamos a llevar adelante va a buscar una mejor articulación del sistema de justicia criminal como un todo. El séptimo eje y el último tiene que ver con la construcción, la creación de un sistema de prevención del delito y de la violencia. El sistema de justicia criminal actúa y se pone en marcha cuando el delito ya se perpetró. O sea, va atrás de los ofensores e intenta proporcionarles una sanción penal, que puede ser carcelaria, privativa de libertad o no. ¿Y este sistema de prevención cómo funcionaría? Este sistema de prevención funcionaría articulando un conjunto de esfuerzos y intervenciones que distintas agencias del Estado tienen para hacer para prevenir los delitos, ¿sí? Por ejemplo, las intendencias. ¿Tienen un rol para jugar en términos de seguridad? Sí. Y no es necesario que se desnaturalicen, que tengan atribuciones diferentes a las que ya tienen. Tenemos que ser capaces de incorporar una visión de la seguridad a la hora de pensar la iluminación pública. ¿Tenés 100 bombitas para poner? ¿Serían deseables 1000? Ok, con esas 100 bombitas, ¿podemos incluir un criterio de seguridad para ver dónde las ponemos? Ahora, yo ese discurso ya lo he escuchado muchas veces en años anteriores, sobre todo porque en los últimos tiempos, ya que pones el ejemplo de las intendencias, es cada vez más notorio en el discurso de quienes se candidatean o las administran, que se hable no solo de los temas que tradicionalmente se asociaban a las ciudades, la seguridad aparece mucho, y sin embargo sigue habiendo dificultades en materia de seguridad. Entonces, ¿por qué ahora a través de este sistema eso funcionaría de otra forma? Porque no hay esfuerzos que no están articulados. Hay esfuerzos que son escasos, todavía no hay un incentivo para estos esfuerzos y todavía no están articulados. Pero quiero poner algunos ejemplos más. Por ejemplo, las intendencias con el cuidado de los espacios públicos, con la iluminación pública y con los sistemas de transporte, que son temas de su incumbencia, podrían incluir una mirada de seguridad pública. El trabajo del MIDES, que tiene sus objetivos que son distintos a los que tiene el Ministerio del Interior o la Seguridad Pública de una manera más general, podría incluir algunos instrumentos de política orientadas a la prevención de jóvenes en riesgo de vincularse como víctimas o como agresores de la violencia y del delito. Pero un conjunto mucho más amplio, el Ministerio de Economía, podríamos pensar en instrumentos para la exoneración tributaria, no de grandes empresas, sino de pequeños comercios en áreas conflagradas de violencia, tratando de que allí surjan oportunidades de trabajo para los jóvenes, abran pequeños comercios, se ocupe el espacio público, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, prevención, consumo de drogas, atención a la violencia armada. O sea, hay un conjunto de esfuerzos. La GESIC, que trabaja sobre ciberdelitos, también tiene una contribución para hacer en términos de prevención. El Ministerio de Vivienda. Hoy se está trabajando con el Ministerio de Vivienda en el programa Más Barrios, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que la propia disposición de nuevas soluciones habitacionales puede y debe incluir una mirada desde el punto de vista de la seguridad pública. No solamente para ver dónde se construyen esas viviendas, ¿no? ¿Qué priorizamos? ¿Cómo focalizamos la oferta de recursos de vivienda? Sino también cómo se dispone de la infraestructura. Cómo garantizamos corredores seguros para que entren las ambulancias, la policía, etc. Entonces, hay un conjunto, y sin mencionar a la academia y sin mencionar a las organizaciones sociales, que también han presentado proyectos y que también tienen un rol a cumplir desde el punto de vista de la prevención. Un ejemplo más. Convocamos a los encuentros por seguridad a EBU. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver a EBU con la seguridad? Ellos nos decían esto. Nosotros estamos en el mostrador del banco. Nosotros vemos cuando vienen las señoras o los señores mayores a hacer transferencias. Y a veces vos la escuchás de que viene a hacer una transferencia al príncipe de Nigeria porque va a recibir una herencia que le llegó por correo, ¿no? Entonces, una cosa es que eso sea, que el trabajador haga su trabajo y que no pregunte, que no le importe lo que está viendo, simplemente haga el depósito que le están pidiendo. Y otra cosa, y vimos esta disposición, este interés por parte de EBU, es capacitar mínimamente a los trabajadores de EBU, sensibilizarlos para que cuando se les enciende una alarma de que hay una posible estafa, volvemos a las estafas,
tengan un canal de decirle, bueno, nosotros no sabemos si usted está siendo víctima de estafa, pero tenemos presunción de que esto podría estar ocurriendo. ¿Y eso no lo pueden hacer ya? Tómese un minuto. Eso lo pueden hacer si son héroes morales y si se autocapacitan. Pero no hay un sistema que esté articulando toda esta buena disposición y estos buenos recursos y estas oportunidades de prevención que distintos actores, y puse varios ejemplos, tienen. Entonces es importante tener una mirada de articulación para incentivar estos esfuerzos, para orientarlos, para capacitarlos y para tratar de que estos hechos no ocurran antes de activar el sistema de justicia criminal, que también tiene que funcionar, por supuesto. Bien, en definitiva, hay 5 ejes marcados o 5 desafíos, ¿no?, que ha definido en las últimas horas el equipo que está trabajando en este Plan Nacional de Seguridad, o elaboración de ese plan, digamos, todavía en la fase de los diálogos, y que recaban cosas que han ido surgiendo en esos ámbitos: homicidios, armas, violencia basada en género, narcotráfico, ciberdelitos, más los desafíos de articular el sistema de justicia criminal y de crear un sistema de prevención del delito y la violencia. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, actores políticos que están participando de estos encuentros por seguridad están comenzando a hacer públicas críticas, ¿no? Fue muy notorio todo lo que pasó ayer, que surgió desde el Partido Nacional, tanto a nivel parlamentario como a nivel institucional, cuando se decidió enviarle una carta al ministro del Interior, Carlos Negro, solicitando que en la próxima reunión de los encuentros por seguridad se hable de medidas concretas. Álvaro Delgado, el presidente del directorio del Partido Nacional, dijo que la próxima reunión no debe ser una catarsis y diagnóstico, de algún modo cuestionando la sensación que le dejó, por lo menos a esa representación partidaria, la principal de la oposición, el primer encuentro o el encuentro previo. ¿Cómo convivís desde tu lugar de coordinador de este proceso de elaboración de un plan con este juego político que se va dando con actores relevantes que empiezan a impugnar o a cuestionar algunas de las formas de trabajo? Bueno, nosotros creemos que todos los actores que convocamos tienen contribuciones para hacer y estamos tratando de generar un espacio para que las puedan hacer. Después, que lo que cada uno haga con sus contribuciones va a depender de la decisión de cada uno. Volviendo a esto, en fin, las consideraciones políticas las hace el ministro. Nosotros recibimos en la última reunión el planteo de la nota del Partido Nacional y la derivamos al ministro, porque iba dirigida al ministro, de hecho. Así que yo no voy a hablar en nombre del ministro, el ministro se va a pronunciar seguramente el día de hoy. Ayer en el Parlamento dijo que no lo había hecho antes porque no quería mezclar esta discusión con la discusión presupuestal que se dio ayer. Entonces se programó para hoy la respuesta a esa nota del Partido Nacional. Desde mi rol de coordinador del plan y de coordinador de los encuentros, solamente decir 2 cosas. La primera es que desde el momento 1, desde el momento de la convocatoria, y a riesgo de parecer antipáticos, nosotros dijimos que esto no era un ámbito de catarsis. Y de hecho, cada reunión que nosotros hacemos, no solamente con los partidos políticos, con todos los actores que están participando, cada reunión tiene su objetivo, cada reunión tiene su metodología, hay preguntas que te llevan hacia ese objetivo, y cada reunión tiene su relatoría. Nosotros tenemos un compromiso con rendirle cuentas a la ciudadanía. Ya hablé al principio de la entrevista de la importancia de este tema para el país. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo y queremos que la ciudadanía, los periodistas, cualquier ciudadano interesado pueda seguir de cerca el rumbo que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes entran a la página, ustedes, sus oyentes, del Plan Nacional de Seguridad Pública, van a ver ya las relatorías del primer encuentro, actor por actor, qué se discutió. Esas relatorías fueron validadas por los actores que participaron ahí antes de publicarlas. Nosotros tenemos la prudencia y la gentileza de darle 48 horas a las personas que participaron de ese encuentro para que se pronuncien, hagan observaciones sobre cosas que nosotros pusimos y que les parece que estaban mal, o cosas que no pusimos y que hay que agregar, etc. Pero la idea es ir dejando huella pasito a pasito de lo que vamos transitando, ¿sí? Así que lo de la catarsis es un tema que nosotros planteamos como que no queríamos hacer, y están las relatorías para mostrar que se ha trabajado y cómo se ha trabajado. Y lo otro, que también dijimos a riesgo de parecer antipáticos desde el momento 1, es que esto no es un espacio de cogobierno. Aquí hay un gobierno electo que tiene el derecho y el deber de gobernar. Y como lo dijimos antes, lo hace consultando y en búsqueda de los aportes que cree que la sociedad tiene para hacer. Consultando actores relevantes. Lo podría hacer de otra manera. Nosotros creemos que esta es la mejor manera porque es la que enriquece más
y porque nosotros pensamos que la seguridad pública no es un asunto del gobierno solamente. Entonces, en la medida que generemos bases de legitimidad política y social, para que esto tenga una proyección a futuro, muchos de los desafíos, la reforma penitenciaria, por ejemplo, que está en el eje del sistema de justicia criminal, no se va a lograr en 5 años. Vamos a avanzar, esperamos dar pasos sustantivos en ese sentido, pero el tamaño del problema ya supone, si tenemos una clase de realismo, de que vamos a necesitar trabajar de forma sostenida más allá de este periodo de gobierno, y que gobierne quien gobierne, bueno, queremos dejar sentadas las bases de una línea de trabajo clara, basada en la evidencia científica y con bases de legitimidad social y política. 2 comentarios más con respecto a distintas críticas que han surgido. Volviendo al documento del Partido Nacional, se exige la presencia del ministro Negro u otra autoridad del Ministerio del Interior en las reuniones. Uno deduce que eso no ha ocurrido, la pregunta es por qué, y si, hecho este cuestionamiento por parte de un partido opositor, eso puede ser revisado. La respuesta a la nota la va a dar el ministro. Hasta ahora, los 2 encuentros que tuvimos con los partidos políticos contaron con autoridades al inicio de la reunión, pero como una gentileza fue el ministro a recibir a los partidos el primer día, y en la segunda reunión participó la subsecretaria, ¿sí? De todos modos, nosotros convocamos a los partidos para que envíen representantes con un perfil técnico-político. Nosotros queríamos ahí personas que supieran de los temas, queremos personas que sepan de los temas y que tengan cierta capacidad de incidencia sobre su partido, o sea, que sean representantes de hecho de los partidos. En ningún momento comprometimos la presencia de la autoridad ministerial, y de hecho, si vamos a la experiencia más reciente, que fue una discusión completamente distinta, restringida al Ministerio del Interior y a los partidos políticos, que se dio al final del gobierno anterior, el ministro no participó de las reuniones. Así que los antecedentes más inmediatos... ¿Quién era ahí? ¿Martinelli? ¿Nicolás Martinelli, el ministro? Era Heber, ¿no? Era antes. Aquellas reuniones que coordinó Sanjurjo. Ajá. Durante la gestión de Heber no contaron con la participación del ministro. No creo que sea necesario, y sobre todo nosotros nunca comprometimos en la reunión que tuvimos con los partidos políticos la presencia del ministro del Interior en las reuniones. La valoración más política y si el ministro quiere participar o no quiere participar y cuándo lo va a hacer, es algo que él mismo va a decidir. Esta discusión o este proceso de elaboración de un plan nacional en materia de seguridad pública convive con la discusión presupuestal, que en buena medida es determinante de lo que se puede hacer a futuro. No es la única variable, pero tiene un peso indudable, indiscutible. A vos te entrevistó nuestra compañera Mariana Cianelli en agosto, cuando empezaba el proceso de los encuentros por seguridad, y hablaste allí de que, bueno, había que tener en cuenta o había que evaluar con qué recursos se contaría. Pensaste en la posibilidad de reasignar gastos en un contexto fiscal que ya se sabía complejo en aquel tiempo, pero también, obviamente, hablaste de la necesidad de tener más recursos. Ahora los recursos, o por lo menos la propuesta del Poder Ejecutivo, porque es un proyecto de ley, está incluida en el proyecto de ley de presupuesto, se conoce. Hace bien poco el ministro Negro lo dijo el sábado pasado, textualmente: cuando le propusimos a Economía lo que necesitábamos para la gestión del quinquenio, habíamos pensado en bastante más, subrayó. No fue posible, y no fue posible seguramente para ninguna de las carteras. Dentro de todo hemos sido de alguna forma beneficiados con respecto a otros sectores. En definitiva, los recursos que por lo menos están contenidos en ese proyecto de ley, ¿qué permiten o qué horizonte permiten marcar en función de los objetivos, de lo que sería lo ideal en términos de un plan de seguridad? Porque esa información ahora ya la conocemos. A ver, el margen es una realidad dura como una piedra. Nosotros podemos llorar arriba de eso, pero hay que trabajar con el desafío que tenemos es lograr mejores resultados con los recursos que tenemos. Eso para empezar. Otra cosa, en los últimos 20 años el presupuesto de seguridad pública se ha más que duplicado y los resultados no han venido. Entonces, los recursos económicos son algo necesario, pero no es algo suficiente para producir resultados en materia de seguridad pública. No es con más plata que lo vamos a arreglar. Yo no estoy diciendo que no necesitemos más plata, pero estoy diciendo que la ilusión de que con más plata lo arreglamos está falseada por los hechos, ¿sí? La propuesta del Ministerio de Economía es una propuesta de lo posible, donde la seguridad pública, como se dijo, creo, en la campaña, está dentro de las áreas priorizadas, con lo que se puede priorizar. Acá la sábana es muy corta, es un pañuelo.
No voy a entrar en consideraciones de por qué tenemos tan poco margen. En relación al Plan Nacional de Seguridad Pública, está garantizada su implementación. Van a estar los recursos para implementarlo. ¿Por qué? Primero, porque el Plan Nacional de Seguridad Pública no es algo ad hoc. Primero, el plan va a articular recursos que ya están siendo utilizados en el Ministerio del Interior y en otras agencias del Estado. Yo recuerdo que el Plan Nacional de Seguridad Pública no es solamente un plan del Ministerio del Interior, es coimpulsado por Presidencia y por el Ministerio del Interior. Y Presidencia tiene un rol muy importante en darle esta transversalidad. O sea que parte de recursos y de cosas que se están haciendo se van a articular en el Plan Nacional de Seguridad Pública. En segundo lugar, tenemos en el presupuesto previstos algunos recursos adicionales para atender demandas del Plan Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuáles son esos recursos adicionales? Bueno, hay 100 millones de pesos para 2027 y 150 millones de pesos a partir de 2028, ¿sí? Que van a estar destinados específicamente al Plan Nacional de Seguridad Pública. ¿Y en qué aspectos concretos se van a invertir? Claro, como todavía el plan está en diseño, no podemos definir específicamente el rubro de gasto y monetizar el costo del plan. Eso lo vamos a poder hacer más adelante. Lo que sí sabemos es que vamos a rearticular recursos que ya están siendo ejecutados en el Ministerio del Interior y en otros ministerios, que vamos a contar con este dinero para viabilizar y complementar los recursos que ya existen. Y por último, sabemos, y como les dije antes, que tenemos un fuerte apoyo de las agencias internacionales, que no están comprometidas solo con el diseño del Plan Nacional de Seguridad Pública, están comprometidas con la implementación y con la evaluación del Plan Nacional de Seguridad Pública. Entonces, hay cosas que sabemos que vamos a tener que gastar. El compromiso con la evaluación. Nosotros queremos que en marzo se empiece a implementar el plan y queremos que el mismo marzo comencemos a monitorearlo y evaluarlo. Eso lleva plata, lleva recursos. Ahí sabemos que vamos a gastar parte de nuestra energía, de nuestro dinero. Cuando mencionaste recién esas partidas, si no me equivoco, y si me equivoco me corregís, de 100 y de 150 millones de pesos a partir del año 2027, sí, destinadas exclusivamente a lo que termine demandando este plan que todavía no está diseñado y por eso, explicaste, no se podía ser preciso al momento de decir se va a invertir en esto o en lo otro. Para ser bien claro, ese dinero no tiene que ver con, por ejemplo, la inversión en personal, nuevos cupos de personal policial u operadores penitenciarios, de las que se viene hablando, y ayer habló el ministro en el Parlamento, desde el momento en el que se conoció el proyecto de ley de presupuesto. Es dinero que, digamos, está aparte. Está aparte. Ese dinero va a destinarse a los ejes que hablamos antes, ¿no? A programas de reducción de los homicidios, a creación de sistemas de información para el control de las armas de fuego y de las municiones, a dispositivos de atención a víctimas de violencia doméstica, para poner algunos ejemplos, a la incorporación de tecnología para enfrentar el ciberdelito y las estafas informáticas, los fraudes informáticos, y así por delante. O sea, va a atender los 7 ejes que hablamos previamente. Por último, Emiliano, porque nos estamos quedando sin tiempo y la pregunta tiene que ver con el tiempo. En esto de algunas observaciones o críticas que se hacen a este proceso, desde la oposición se insiste con la cuestión de que hubiera gustado que este plan se presentara antes y no en 2026, momento en el cual habrá ya conclusiones que permitirán que el plan tenga características específicas y empiece la fase de aplicación, es lo que entiendo. ¿Qué pasa con los tiempos? ¿Por qué estos tiempos y no esos otros que demanda la oposición? A mí me hubiese gustado que este plan ya se hubiera hecho en el gobierno anterior o en el anterior del anterior, que alguna vez hubiéramos tenido un Plan Nacional de Seguridad Pública o algo por el estilo. Nosotros estamos proponiendo trabajar en 2 tiempos. El Ministerio del Interior está trabajando de forma análoga a como lo hizo tradicionalmente, con foco en la policía, ¿sí? Y en la corporación de tecnología, en la formación, ahora está revisando la currícula policial, atendiendo lo que son sus atribuciones más directas, reaccionando en buena medida a los problemas. Como hablábamos antes, hay un tiempo que es el del ministerio, con foco en la policía, reaccionando a los problemas. Hay otro tiempo, y que lleva más trabajo, mucho más trabajo, que es el de pensar la seguridad más allá del Ministerio del Interior, que es lo que estamos haciendo, y que implica no atender la rapiña de 18 y Ejido, que la tengo que atender desde el Ministerio del Interior cuando me llaman, sino pensar estructuralmente qué desafíos tiene el país en materia de seguridad pública, cómo los puedo abordar, qué recursos tengo que articular
para lograr esos objetivos, ¿cómo lo puedo evaluar? Y ese es el camino que nosotros estamos transitando en un tiempo muy exigente. Nosotros no estamos parando de trabajar, estamos todo el tiempo también periódicamente ahora saliendo a los medios, no para vender humo, pero sí con el compromiso de transmitirle a la ciudadanía que su principal preocupación está siendo trabajada con seriedad. Los tiempos son los que llevan. A mí me hubiese gustado que ya se hubiese hecho históricamente. Estamos transitando un camino nuevo para tener diferentes resultados. Emiliano Rogido, sociólogo, asesor del ministro del Interior, Carlos Negro, y coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a vos, Martín. Un gusto. Hasta la próxima.